Muchas gracias a todos por venir esta tarde, gracias a La Vorágine y gracias a Sara por confiar en que puedo decir algo que os interese. Está bien que de vez en cuando confíen en uno, más que de lo que uno confía en sí mismo. Pues nos hemos juntado hoy aquí para hablar un poco de violencia y cuál es el papel de los hombres y de las mujeres en esa violencia que existe, ¿no? Y en concreto voy a hablar y voy a fijarme en la violencia de los conflictos armados y no en la violencia en general. ¿Por qué la violencia de los conflictos armados? Pues básicamente porque es la que me interesa a mí. O sea, llevo unos cuantos años, al menos 8 años, trabajando sobre violencia en conflictos armados y sobre todo me he fijado en esos años en los conflictos armados en África, y eso también surge de una razón que es la perplejidad y la necesidad de entender, ¿no? Cuando desde los medios se nos refleja muchísimas veces a un continente africano sumido en la miseria, la violencia y cosas que no acabamos de entender, y se nos dan pocas explicaciones por las que parece que en la mañana una persona se levanta, coge una Kalashnikov o un hacha y mata al vecino porque lo odia de repente. Pues ante esa perplejidad que me causaba ver la violencia cuando tenía 14 años y salía por la televisión Ruanda, por ejemplo, ¿no? Y yo no entendía nada, y ante esa necesidad de entender lo que pasaba y por qué la gente decide un día empuñar un arma, matar a otro y todo parece que es una sin razón, pues yo, desde mi cabeza, que es excesivamente racional, ¿no?, necesitaba entender las razones para la violencia, ¿no? Y de esa necesidad surge también finalmente esta charla, ¿no? Y básicamente ese es mi bagaje. ¿Por qué África? Y supongo que durante la charla me referiré bastante al continente africano. ¿Por qué África? Porque siempre ha estado ahí. Para mí ha sido algo tan natural como respirar. Desde pequeña me decían que me sentaba como una africana y yo estaba como diciendo que toda la vida comía con las manos, y también me decían que parecía una africana, entonces más me inclinaba. Me parece que se llamaba Jardín de África, está aquí en Santander, otro motivo más. El mapa de África, cuando estudiaba geografía, me resultó muy fácil aprendérmelo, mucho más que Asia, y dije, el continente africano es lo mío, ¿no? Entonces básicamente ahí uno empieza por tonterías y acaba interesándose más por lo que pasa en el continente, que es muy variado, muy diverso, mucho más de lo que se acaba viendo en la televisión. Y he hecho un pequeño PowerPoint, espero no atraparme a él como un koala, es básicamente para que me sirva de guión. Y os voy a pedir una cosa, os voy a pedir que me paréis cuando queráis, o sea, para hacer una pregunta, que no esperéis al final. Si tenéis alguna duda, alguna cosa que me diga, pues no tiene usted razón, pues también podéis, no tienes tu razón, también podéis utilizar el tú, eso ya lo dejo a vuestra elección, pero podéis pararme cuando queráis, básicamente porque me embalo, lo veréis, o sea, hablo muy rápido y cuando quiero explicar muchas cosas, pues al final es lo que pasa. Nos hemos juntado para hablar sobre guerra y paz y sobre género y violencia, ¿no? Porque quería abordar dentro de esta charla por qué hombres y mujeres deciden empuñar las armas, cuál es el rol de hombres y mujeres dentro de la violencia armada, cuáles son los efectos de esa violencia armada en hombres y mujeres antes, durante y después de la guerra, porque no es solo durante la guerra que las personas se ven afectadas por la violencia. Y finalmente, ¿cuál es el rol de hombres y mujeres a la hora de construir la paz y por qué? Y si desde donde hablan o la manera en la que lo hacen es diferente o no. Comparto por una parte con Sara el hecho de que ojalá este mundo bigeminado pues algún día deje de existir, y el hecho de ser hombre o mujer no condicione qué haces con tu vida y por qué decides hacerlo, sino que sencillamente seas un ser humano que decide ir, una persona que decide hacer una cosa de determinada manera. Pero esta es la realidad que tenemos ahora mismo y me gustaría compartir con vosotros esta inquietud que tengo. Quizás para alguno de vosotros todo lo que voy a decir ahora ya lo sepáis. Quizás tengáis algo más que ofrecer al discurso y será bien recibido. Y quizás alguno de aquí salga hoy sabiendo una cosa que no sabía antes y pues mira, pues vale. Nunca te acostarás. Para empezar, eso es básicamente lo que dije que vamos a hablar, ¿no? Por un primer momento, conflicto, violencia y violencias, para empezar por lo básico, ¿no? Que conflicto no es violencia, qué tipos de violencias existen y cómo se entienden, o cómo he decidido que os voy a transmitir yo lo que es violencia, porque hay muchas maneras de definirla y yo he cogido una de ellas. La participación de hombres y mujeres en la violencia armada, el impacto de la violencia armada en hombres y mujeres, el conflicto como posibilidad de cambio, si realmente esto es así o no. Violencia de género y violencia sexual, como dos cosas diferentes. Dentro de la guerra, estamos hablando todo el rato dentro del contexto de violencia armada política. La búsqueda de la paz y las acciones que refuerzan o debilitan la desigualdad. Bueno, hablando
de los tipos de violencia, ¿no? Conflicto no necesariamente, esto es ya nivel básico, ¿no? El conflicto no necesariamente ni es bueno ni es malo, es lo que hagas con él, ¿no? El conflicto es una posibilidad también de poner en contraposición dos maneras diferentes de pensar y lograr de una manera creativa hacer algo nuevo y positivo, o incluso poner a dos personas de acuerdo para lograr algo más. O también puede ser que haya un desacuerdo y se zanje con una discusión, con un portazo y alguien yéndose, o un desacuerdo que pueda escalar en algo más. Evidentemente son posiciones que en un principio pueden aparecer separadas, se pueden encontrar en el camino, se pueden aceptar que son separadas y no pasa nada, o eso puede generar un desencuentro. La violencia es otra cosa, y esta es la violencia a la que nosotros estamos más acostumbrados a ver, ¿no? La violencia directa, hecho un triángulo, que es lo que le gusta mucho a la gente que trabaja sobre conflictos y paz, siempre hay triángulos por todos lados, no sé por qué, no cuadrados, redondeles, no triángulos. La primera violencia directa es la violencia más visible, ¿no? Son las guerras, es la violencia de género, el abuso, la violencia sexual y todo el tipo, el que yo le pego una bofetada a Sara ahora porque me está viendo con esa cara tan fija, pues por ejemplo eso sería una violencia directa, pero no vamos a escenificarlo aquí porque somos gente muy baja y muy baja. Pero eso sería la violencia, lo que la gente normalmente considera una violencia, ¿no? Y ahora voy a descubrir la curvatura de círculo, me está mirando Dani con cara de como, ¿qué me estás contando? Esto ya lo sé yo. La violencia estructural, ¿no? Esta es la violencia, digamos que esta línea delimita lo que se ve de lo que no se ve. La violencia estructural es aquello que sustenta la violencia. Son estas instituciones que permiten que la violencia siga ahí, se instituya como algo normalizado, que se vea como algo que puede pasar. Son instituciones como el ejército, son instituciones como el libre mercado, como la economía en sí, la que está montada, ¿no? que dice quién tiene acceso y quién no tiene acceso a determinadas cosas. Eso es violencia. La violencia es todo aquello que te impide desarrollarte como persona hasta tu máximo, y todo aquello que te impide, al fin y al cabo, desarrollar tus potenciales, ya sea tu padre diciéndote que porque eres mujer no puedes dedicarte a la ingeniería, como un conflicto armado que impide que las personas puedan tener una vida normal o digna. Y finalmente está mi favorita, que es la violencia cultural, ¿no? Son esas ideas que contribuyen a que esa violencia siga viva, son esas ideas que finalmente se insertan en nuestro cerebro, como por ejemplo la idea de que hay una violencia que es legítima, que está bien ejercerla, o una violencia que pertenece al Estado y el Estado es el único que puede ejercer esa violencia mientras que los demás no. O esa violencia que se inserta dentro de instituciones como la militar y que convierte al militarismo en algo posible, o la violencia que el patriarcado ejerce sobre hombres y mujeres, no solo sobre mujeres. Entonces, metiéndonos ya un poco más en harina, quería presentar un poco cuáles son las razones por las que hombres y mujeres deciden participar en la violencia armada. Qué razonamientos, qué motivos, qué cosas pueden esconder, ¿no? Y lo he dividido en dos porque pienso que muchas veces son razones diferentes las que llevan a hombres y mujeres a participar. Hay una idea que ha estado muy presente en uno de los artículos que tengo que consultar, porque tengo que decir, ante todo, que no soy una experta ni en género ni en lecturas feministas. O sea, me encantaría poder leer más de lo que he leído, pero no es mi expertise. Entonces, para poder hacer esta charla me he tenido que meter en harina un poco, ¿no? Y la idea de masculinidad hegemónica es aquella en la que se basa, en la que está basada la idea de lo que es un hombre y lo que un hombre puede hacer o no. Y esa idea se basa también en el dominio del otro, y en el dominio del otro, dentro de ese otro está la otredad, que es la mujer, por una parte, pero también las masculinidades no hegemónicas. Estarían todas esas personas en las que no se les considera que están dentro de lo que serían las características de este hombre, y estas características de este hombre hegemónico, en la actualidad, sería aquel hombre que despliega una fortaleza física, que es una persona con un razonamiento pragmático, que tiene un comportamiento sexual bastante proclive y muy aceptado por la sociedad, cuya labor es proteger a las mujeres de su familia o a las mujeres que conoce, y su labor es protegerlas. Otra cosa es la manera en la que él cree que las protege, que es claramente heterosexual, y uno de los mayores enemigos de esta masculinidad hegemónica es la homosexualidad, o no considerarse dentro de esta regla. Y por una parte, y por última parte, es la expectativa de la violencia. De un hombre por toda esta despliegue, ¿no? Por estos atributos de fuerza, de tener que demostrar que es la persona que rige, la persona que puede, la persona que defiende, la persona que está allí para proteger al otro
y esa carga tan fuerte que tiene se espera que de alguna manera pueda tener un comportamiento agresivo, ¿no? Y esa agresividad no sorprende. Se espera que los hombres se alisten y se unan a la causa dentro de esa masculinidad hegemónica. Los hombres, no solo en nuestra cultura, los hombres transculturalmente y a lo largo de la historia han sido vistos como guerreros. Esa imagen del hombre como guerrero ha hecho que se espere que en un momento dado, cuando la violencia surge, son las personas que se quedan y que toman las armas y que las empuñan para defender al pueblo. Hay una exaltación de esa virilidad y hay una unión entre ser valiente y valiente concedido como, valiente concedido en que eres capaz de enfrentarte a otra persona por la violencia, y lo que significa ser hombre, ¿no? Hay un respaldo social a la cultura violenta masculina, y hay un rechazo hacia esa persona, hacia ese hombre que no cumple con la norma. Hay un rechazo tan potente que hace que las personas se nieguen a sí mismas la oportunidad de huir, por ejemplo, ¿no? Hombres que se quedan atrás para defender cuando se están cagando de miedo, ¿no? Realmente no tienen esa oportunidad de huir, bajo esta idea de mujeres y niños primero, ¿no? Que al final lo que hacen es poner al hombre en la primera plana y en la lucha, ¿no? Y ese otro másculo que no pretende participar de la guerra, las personas objetoras, los refugiados porque huyen, los desplazados internos, son personas que son consideradas menos hombres, porque en el momento que se tuvieron que enfrentar para defender lo suyo no supieron. Otra razón para unirse a la lucha armada es la supervivencia pura y dura. Un conflicto armado deja a las personas sin medios de vida, deja a las personas muchas veces desplazadas de su tierra, donde no tienen donde cultivar, deja a las personas sin trabajo porque las fábricas cierran, se cae absolutamente todo, y es una manera de sobrevivir. Tú te unes a la milicia, no vas a pasar hambre, hay donde comer, va a haber mujeres seguro, y es una manera de ganarse la vida. Y por último, hay ideales. También hay personas que se meten a luchar en un conflicto y quizás es lo que sobresale más, ¿no? La gente quiere saber por qué una persona de repente le dio por meterse en un conflicto y empuñar un arma, ¿no? O sea, también hay ideas que la gente quiere defender, una sociedad diferente, llegar ellos, por ejemplo, a controlar el poder, es un ideal que puedes tener, independientemente de si lo que puedes ofrecer después sea mejor o peor. Sin embargo, por otro lado, las mujeres, y a lo mejor estoy viéndolo muy digeminado y me vais a decir, no, porque ahora esto no es así. Pues puede ser, y lo acepto, pero hay una concepción de que las madres las mujeres dentro de la guerra son esas madres heroicas que se dedican a parir, ¿no? El útero de la mujer creo que es de los primeros sitios que se conquista a través de la guerra. Hay una gran liturgia, diría yo, en torno a cómo las mujeres tendrían que parir hijos de nuestra nación, y sobre todo dentro de los conflictos armados que tienen cierto tinte nacionalista o étnico. Esto es algo todavía mayor, ¿no? De esas madres heroicas que paren hijos para que nuestra lucha siga y para nosotros poder extender nuestra nación o nuestra etnia más allá y demostrarles a los demás todo lo que valen nuestras mujeres. Esas mujeres son muchas veces símbolo y razón de guerra. Muchas veces se exhibe la protección de nuestras mujeres contra el enemigo para poder ensalzarnos en un conflicto armado y poder sostener ese conflicto armado. Si por ejemplo pensamos, y luego vamos a hablar de ello, la visión que se nos dio para entrar en Afganistán es la más clara, por ejemplo, del caso en el que las mujeres han sido utilizadas, o la protección de las mujeres, cuando a lo mejor nadie se lo ha pedido, frente a los talibanes en Afganistán, fue lo que dijeron, no, Estados Unidos, no, hay que entrar aquí porque mira las mujeres como las tienen. La situación de las mujeres en Afganistán no ha cambiado nada en los últimos años, y la invasión de Estados Unidos del país no ha hecho que la situación de las mujeres afganas mejore en absoluto. Hay un rechazo de la idea de la mujer violenta, y esto aquí tenía que haber traído una foto, ¿no? Pero supongo que os acordaréis cuando salieron estas imágenes de los soldados iraquíes cometiendo vejaciones, los soldados estadounidenses cometiendo vejaciones contra presos iraquíes en una de las prisiones. Lo que más alarmó al mundo es que había una mujer ahí. O sea, todos estaban cometiendo vejaciones muy claras contra prisioneros de guerra, pero la gente sale de todo y dice, una mujer violenta, una mujer que empuña un arma, ¿no? Una mujer capaz de hacer eso, ¿no? De dejar a una persona atada, ¿no? Esa idea de confrontarnos con que una mujer es capaz de ejercer la violencia es un claro mandamiento del patriarcado, de decir, bueno, mujer pasiva, hombre activo, la mujer le toca cuidar y al hombre le toca guerrear si hace falta, ¿no? Hay un rechazo a que la mujer participe, pero sin embargo las mujeres participan. Las mujeres participan en la lucha directa y también participan en la retaguardia. Y
mantienen el conflicto armado vivo. O sea, sin la lucha de las mujeres muchas veces sería imposible que los conflictos siguieran vivos. Y sí que es cierto que hay muchas mujeres que se unen a conflictos armados siguiendo unos ideales, que también está dentro de este listado, siguiendo unos ideales y siguiendo muchas veces esa idea de que la lucha va a permitir liberarlas como mujer incluso, ¿no? Y muchos de los líderes de grupos armados en un primer momento no quieren que las mujeres estén en la lucha, pero finalmente ven que hay una necesidad de más manos para la lucha y venden esa idea de que después de que la guerra termine, la lucha de las mujeres también se va a tener en cuenta, pero primero hablemos de comunismo, primero hablemos de nuestros fines comunes y después ya, cuando toque lo tuyo, ya vemos que seguro que lo tuyo también lo vamos a tener en cuenta. Lo que pasa es que lo de las mujeres nunca llega, como suele pasar. Muchas veces se unen siguiendo a sus parejas. Y pues no le he puesto en el caso de los hombres, puede ser que también, pero la mayoría de veces siguen a los hombres. Y siguen a los hombres porque a lo mejor en nuestra sociedad ya esto nos queda muy atrasado, pero en muchas otras sociedades, o sea, parece que es una cosa de otro tiempo, pero en muchas sociedades el hombre sigue siendo el pilar fundamental dentro de la casa a la hora de que lleguen insumos a la casa. Con lo cual, si mi hombre se marcha, yo me tengo que ir detrás porque a lo mejor la posibilidad es que tengo de mantenerme, primero porque me van a quitar las tierras si mi hombre no está, que es una práctica bastante común, no solo en muchos países africanos, sino también en muchos países de la zona árabe. Las mujeres no pueden mantener la tierra una vez que el hombre no está, con lo cual la posibilidad de que se la quiten es mayor y deciden irse detrás. Hay una huida a veces también de la familia y de la comunidad, es una manera de escapar a veces de una sociedad muy represora. Hay una exaltación de la lucha por parte de las mujeres. Las mujeres a lo mejor deciden no estar en la guerra de manera directa o deciden ni siquiera estar en la retaguardia cuidando enfermos o ayudando a portear las cosas, que es una de las funciones que muchas veces cumplen, pero sí que tienen una función muy fuerte de la exaltación de la virilidad del hombre que combate, ¿no? Y yo, por ejemplo, pienso en cosas que tengo más manidas, ¿no? Por ejemplo, en el conflicto armado en Darfur, ¿no? Hay un grupo de mujeres dentro de las tribus, una de las tribus árabes, los jabalí, ya no me acuerdo de los nombres, pero bueno, una de las tribus árabes que está dentro del conflicto armado en Darfur, en Sudán, hay mujeres que se juntan para cantar al que es capaz de demostrar mayor brutalidad dentro de la violencia, ¿no? Y no solo es ese caso, ¿no? Antes también se veía dentro de la familia como un héroe al hijo que se alistaba al ejército y que era capaz de luchar por el país, con lo cual las mujeres también han cumplido un rol a la hora de reforzar esa cultura de la violencia. Se juntan también por supervivencia, como he dicho antes, y se juntan también por ideales. Las mujeres también piensan que va a cambiar el mundo a través de la violencia. Yo es una cosa que no comparto. Hay mucha gente que piensa que la lucha armada es una alternativa. Yo pienso que es la alternativa cuando realmente hay los recursos que uno tiene o los recursos que tiene el otro, ¿no? Alguna de las dos partes va a llegar a un punto en que se le van a agotar los recursos para negociar o sencillamente no lo tiene. O sea, yo cuando veo a nuestros gobernantes realmente pienso que no tienen recursos para negociar, no los tienen. Son personas realmente limitadas a la hora de entender cómo resolver un problema. Y vamos a los impactos. También el impacto es diferenciado. Hay impactos que son comunes, pero hay impactos que no son iguales. Se dice, de hecho, que la violencia directa, digamos, la lucha en combate, la mayor parte, mientras el conflicto está armado, muchas de las muertes son hombres. Sin embargo, cuanto más el eje de la violencia vaya hacia la sociedad civil, que cada vez es mayor, en un principio sí que habría esta lucha de trincheras y era mucho más dos ejércitos que se enfrentaban, aunque siempre ha habido víctimas civiles, sobre todo porque mucha de la gente que participaba en el conflicto era leva en masa, o sea, tú de un pueblo vienes, pum, y te mando, me da igual que tengas formación o no sepas coger un fusil, tú vas a luchar por los míos, con lo cual eso también para mí son civiles. Pero cuando esta guerra de trincheras desaparece, la sociedad civil es la que ha sufrido más. Y el primer sitio donde la sociedad civil ha sufrido de una manera masiva, a nivel por lo menos europeo, ha sido España, ¿no? España fue durante la guerra civil fue el banco de pruebas de lo que después se hizo en la Segunda Guerra Mundial a un nivel muchísimo más amplio, ¿no? El hecho de bombardeos masivos de población civil a nivel europeo, este fue el primer sitio donde se hizo, y creo que si no estoy errando al decir que a nivel mundial fue el primer sitio donde los civiles eran un objetivo. Cuando los civiles pasan a ser un objetivo, son las mujeres las que empiezan a morir en mayor número, y después del conflicto armado son las mujeres las que, por los efectos de la violencia, padecen las mayores consecuencias. Y hay un estudio que explica cómo normalmente en una situación de paz las mujeres tienden a vivir más que los hombres, ¿no? Se ha hecho un estudio en el que se comprueba que
ese margen de diferencia entre hombres y mujeres después de un conflicto armado se reduce extensiblemente. Hay varios años de vida que las mujeres pierden después de un conflicto armado, básicamente por muchos motivos, pero básicamente porque los servicios no están ahí. O sea, una mujer tiene más posibilidades de morir cuando va a ser madre, por ejemplo, si no recibe unos servicios obstétricos necesarios. Entonces, en la caída de todos los servicios básicos pone unas cargas también sobre la mujer a la hora de mantenerse también, ¿no? Si son sociedades en las que la mujer tiene menor acceso a comida, menor acceso a vivienda, menor acceso a tierra, y esto son sociedades en la mayor parte del mundo, pues es así. La mujer tiene más posibilidades de sobrevivir después de la guerra. El impacto negativo de los conflictos en los hombres es, en un principio, la conscripción forzada. O sea, los hombres están obligados a presentarse a la lucha y, si no, a huir como cobardes, con lo que eso supone para la idea que un hombre tiene sobre sí mismo, ¿no? Y esto genera muchos más problemas después. Son más susceptibles de morir en batalla. Todavía hoy en día los hombres forman parte mayoritariamente tanto de los ejércitos como de los grupos armados. Los grupos de mujeres son mucho menores. Hay una pérdida de medios de vida, hay un cuestionamiento de este rol, y esto es uno de los grandes problemas, el rol de proveedor-protector, un hombre que huye, un hombre que en un momento no ha sido capaz de proteger la vida de su mujer, de la vida de sus hijos, y que se encuentra en un campo de desplazados y de refugiados, o que se encuentra desplazado en una ciudad, y se da cuenta de que todo lo que sabía hacer hasta ahora, ¿no? Y pues imagínate, un hombre de campo, que se va a la ciudad y lo único que sabía era trabajar el campo, se va a la ciudad y no tiene nada que pueda ofrecer. Se queda de manos cruzadas diciendo con una delante de la otra, esperando a que llegue alguien a que le solucione el pastel, y muchas veces el que le soluciona el pastel es su señora mujer. Con lo cual eso es un doble bofetón para ese condicionamiento de hombre hegemónico que se tiene. La violencia sexual. Y la violencia sexual es uno de los impactos que ya lo trataré posteriormente, más grande de lo que nos pensamos en hombres. Normalmente se suele ver al hombre como el victimario de la violencia, pero realmente los números de hombres que sufren violencia sexual durante los conflictos armados es realmente alarmante. Y hay un mayor riesgo de sufrir drogadicción y alcoholismo como una respuesta a todo esto, ¿no? Como una respuesta al impacto que tienen los conflictos armados en sus cuerpos. Por otra parte, las mujeres, ¿por qué pongo la primera violencia sexual? Porque realmente es lo que la primera cosa que las personas ahora pensamos cuando vemos un conflicto es la violencia sexual a las mujeres. Si se hubiera preguntado antes, seguramente hubiera sido una de las primeras cosas que sale como impacto en las mujeres. Las mujeres como víctimas de esta violencia. Pero esta violencia sexual no es solo violaciones y no es solo otro tipo de vejaciones, sino temas como matrimonios forzados o matrimonios tempranos también, abortos forzados, embarazos forzados. Hay un aumento significativo de la prostitución como un medio de vida, como una manera de hacer frente a una falta de fondos, y como una gran concentración de hombres en ejércitos, milicias y grupos armados y todo lo que pivota alrededor de estos grupos cuando una gran cantidad de hombres heterosexuales se juntan. Viudas y hogares monoparentales. Con esto no quiero decir que una mujer viuda y una mujer en un hogar monoparental no pueda tirar de la familia sola. O sea, creo que se puede tirar de la familia sola. Pero las mujeres viudas y los hogares monoparentales dentro de los conflictos armados actuales, en los países en los que se producen, dan muchísima más vulnerabilidad a las mujeres, en el sentido de que una mujer sola no puede reclamar nada para sí de una herencia en la mayor parte de los países que están en guerra actualmente. No puede reclamar que esas tierras son suyas, por lo tanto no puede trabajar las tierras que trabajaba, y muchas veces, por ejemplo, si pienso en contextos africanos, ¿no? Y si pienso en Sudán, una mujer que no está casada o que ha tenido hijos fuera del matrimonio dentro de la cultura dinka, ¿no? De la comunidad dinka, es realmente apartada de la sociedad, no es entendida como parte de la sociedad, sino que es apartada, con lo cual sus posibilidades para sobrevivir después de la guerra o durante la guerra es muy difícil. Y otro de los grandes problemas que enfrentan las mujeres junto con los niños es el desplazamiento. Más o menos la mitad de las personas que están en campos desplazados son hombres, y en torno a un 40% también son menores de edad, por lo cual la mayor parte de las personas que están ahí son mujeres y niños, y también ancianos, pero los hombres que pueden batallar con los niños. Nada, yo solo me preguntaba que entonces quieres decir con lo de que la esperanza de vida sea, o sea,
se acercaba más a la de los hombres, digamos que el margen es menor. Eso, o sea, con eso quieres decir igual que proporcionalmente hay más muertes de mujeres que de hombres, ¿no? Exacto. O sea, más muertes que... O sea, sí, lo que pasa es que no existen datos a veces muy concluyentes. Lo que este estudio lo que hace es extrapolar datos médicos. En vez de coger, normalmente cuando dices si un conflicto es muy virulento o poco virulento, los datos que existen cuando existen son sobre muertes en batalla. Pero si tú tienes en cuenta, por ejemplo, pues en un año pueden llegar a morir, en Afganistán han muerto 1000 personas en batalla. Es un número bastante heavy. Pero si tú cuentas las personas que han muerto por los efectos de ese conflicto armado en ese año, gente que no ha podido llegar, que se ha desangrado por el camino porque no podía llegar hasta la puesta de salud, gente que, pues eso, que en un parto muere porque tampoco ha tenido atención, gente que muere de hambre porque no hay suficiente comida y mueren por inanición o por enfermedades surgidas de todo esto. Es muchísimo mayor. Entonces, en el caso de las mujeres, la repercusión, según este estudio, la repercusión de la falta de servicios básicos, en concreto hablaba del servicio de salud, es mayor que en el caso de los hombres. Y mucho derivado del hecho de que las mujeres paren, y que parir sin ningún tipo de ayuda, en el sentido de que si hay cualquier complicación, porque puedes parir sin ninguna complicación, pero si hay cualquier complicación, que no tengas hospitales o que la puesta de salud más cercana esté a no sé cuántos kilómetros que te lo impida, eso hace que haya un aumento de muertes bastante significativo. Y luego temas, pues, hambrunas posteriores o durante la guerra, la posibilidad de que sean las mujeres las que disminuyen la ingesta de alimentos a favor de sus hijos y a favor de su marido es mayor. Mucho que en el caso de las mujeres necesitamos menor ingesta de alimentos, pero igualmente es mucho más fácil que acaben enfermando. Yo qué sé, embarazos poco espaciados, hay mucho tipo de efectos que tiene esto. Y la pérdida de medios de vida igualmente que el hombre, ¿no? Del dejar de poder cultivar, aunque sea la chacra de cerca de casa, para subsistir. También la pérdida de trabajo en una fábrica, sí. Y aquí quiero poner en cuestión, hay una cosa que se ha hablado muchas veces, ¿no? El conflicto, a veces hay una posibilidad de cambio en los roles, ¿no? Y se habla como la mujer se ha empoderado, ¿no? A través del conflicto armado, porque ha empezado a ocupar espacios que hasta ahora en algunas sociedades solo ocupaba el hombre. En el caso nuestro también, ¿no? Se habla de cómo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial las mujeres empiezan a salir masivamente al mercado laboral y empiezan a ocupar espacios que hasta entonces estaban ocupados por el hombre y empiezan también a demandar su parte, ¿no? Y a decir, bueno, si yo soy capaz de dar aquí el callo como un hombre, yo también tengo derecho, y muchas de las luchas feministas han surgido de esto, ¿no? O sea, yo soy capaz de dar el callo, con lo cual yo también exijo mis derechos como persona que soy. Entonces hay una mayor conciencia y una mayor exigencia de derechos, y en el caso de las guerras actuales sí que es cierto que, por ejemplo, la labor que hacen las ONGs y las agencias humanitarias dentro de los campos de desplazados, que es algo tan común, o sea, se trabaja mucho con las mujeres, se trabaja muchos aspectos de género, se le empieza a decir a las mujeres, usted tiene derechos, lo sabe, ¿no? Usted tiene derechos a pedir cosas, lo sabe, pero muchas veces no se tiene en cuenta que esa mujer pertenece a una sociedad que no está en el imaginario de esta persona humanitaria, que tendrá todas las buenas intenciones, y me parece muy bien que informe a la gente, pero que no es capaz de ver todo el contexto, ¿no? Que tiene esta persona alrededor. Por eso yo le veo muchos peros, porque pienso que el conflicto armado muchas veces lo que hace es reforzar esta división la división de género, muchísimo más. Reafirma sobre todo valores masculinos y reafirma el poder de la fuerza para imponer ideas y para imponer el poder. La guerra acabada, mujer a casa, es algo en el que nos vimos durante la Guerra Civil, que se vio claramente durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo un gran movimiento para que las mujeres volvieran a ejercer de madres de cría. El refuerzo de la masculinidad hegemónica, o sea, al final es lo que ha salido reforzado. Es como yo, por la fuerza, he ido aquí a matarme con quien sea, con lo cual yo, después de la guerra, que es lo que pasa, por ejemplo, si pienso voy a hablar mucho de Sudán, pero porque he trabajado mucho en Sudán. Sudán del Sur terminó la guerra. El grupo armado que estuvo luchando contra el gobierno en el norte era había mujeres, pero mayoritariamente masculino, militares sin ningún tipo de formación. Esta gente llegó al poder. O sea, la gente que después de la guerra, después de firmar el acuerdo de paz
con el que salieron ganando, porque actualmente ahora Sudán ya no es uno, sino que son dos, porque hubo la posibilidad de un referéndum, una cosa que aquí parece que no se puede hacer, pero en Sudán se hizo y no murió nadie. Este referéndum se hizo y ahora hay actualmente dos países, pero ¿qué pasa en este país? Son los hombres militares, con una mentalidad puramente militar, los que rigen el país. El país no está yendo absolutamente a ninguna parte y realmente la situación de las mujeres es escandalosa, aunque no salgan las noticias. Hay una clara militarización de la sociedad y de las mentes, que para mí es lo más difícil cuando se hablan de programas de desmovilización de antiguos militares o personas que han pertenecido a los grupos armados, y se habla de la desmovilización. He tenido la suerte de compartir trabajo con dos compañeros que formaron parte de las FARC y del ELN colombiano, y te das cuenta que por mucho que haya habido un proceso de cambio y una voluntad de participar del proceso de paz en su país y una idea de que bueno, empuñar un arma ya no es la manera de hacer las cosas, desmovilizar la mente y las vivencias, ¿no? Y procesarlas es un proceso que lleva muchísimos años y que realmente los apoyos hasta ahora no se están enfocando por ahí, se está enfocando en que bueno, pues te doy 4 duros, te montas tu casa, te montas tu negocio, aprendes a reparar coches y todo el mundo, entonces todo tu pueblo se dedica a reparar coches, pero no se trabaja tanto en cómo desmontar el militar que llevamos dentro de la cabeza. Con lo cual este cambio para mí se pone mucho en entredicho, incluso el cambio en los roles de género, sobre todo por una razón, porque las mujeres sí que pasan a ocupar a lo mejor un rol más preponderante en la sociedad y pasan a ocupar espacios que antes ocupaban los hombres y entonces están más presentes, pero los hombres desde luego no entraban en el otro lado. Entonces, sí, vale, y habrá muchas mujeres, y hay muchas mujeres que sienten que han ganado en ese sentido, que les preguntan y sienten que han ganado en ese sentido porque han podido, por ejemplo, liderar sus comunidades y han tenido una manera de ser, pero ellas no se han librado de esa carga que supone tener la casa y la familia. Y sin embargo, los hombres que se han visto desempoderados de su trabajo habitual, de su rol de protección, de su rol de proveedor, no han entrado a la otra parte, no se han cuestionado decir, bueno, pues quizás ahora me toca a mí hacer esta otra labor y qué bien que aprendí con ella. Esa parte no pasa, por lo cual para mí el cambio de rol pues queda en entredicho. En cuanto a la búsqueda de la paz, hay cosas que a mí me chocan. No he tenido tiempo de leerlo en profundidad, ¿no? Pero hay un estudio, este es un estudio en concreto de María Caprioli, pero hay varios estudios que hablan de la relación que existe en la desigualdad de género dentro de las sociedades y la posibilidad de que ese país entre en un conflicto armado interno. Se desarrolla un conflicto civil, una guerra civil dentro del país. O sea, a más diferencia entre hombres y mujeres, más posibilidades hay de que esté un conflicto armado. Luego, otra cosa que me choca, ¿no? Que dentro de los ciertos feminismos, ¿no? Del feminismo liberal se vea como un avance el hecho de que una mujer forme parte de las Fuerzas Armadas. Es decir, en este ánimo igualizador de la vida, pues como somos iguales y todos somos estupendos, pues nada, mujeres torero y mujeres militares. Pues bueno, pues no. Pero hay una parte del feminismo al que le parece esto estupendo de la muerte. Pero es así, también hay que tirar de vez en cuando una piedra para el tejado. Otra de las cosas que me gustaría resaltar es la participación de los hombres en los movimientos antimilitaristas. Cuando los hombres se cruzan y dicen, yo no voy a esta guerra a morir por nadie. Y yo creo que hay una falta de conciencia a veces de lo que esto está suponiendo para la hegemonía, ¿no? Masculina, esa masculinidad hegemónica, decirle, no, es que yo no voy a ir a morir. O sea, realmente, aunque ellos no lo perciban como algo tan transversal en el sentido de género, sí que lo es. Cuando un hombre decide, no voy a cumplir con ese rol para ti. La participación de las mujeres en los procesos de paz hasta el día de hoy, y por mucho, aquí tengo otra anécdota personal. En el año 2006 tuve una suerte muy grande y una desgracia a la vez porque era muy nueva en esto de la paz y de los estudios. En el año 2006 fui a Madrid, cuando empecé a trabajar en la Autónoma de Barcelona, fui a Madrid a participar en un encuentro de negociadores de paz. Gente que venía de Colombia, de Filipinas, de R de Congo, de Sudán, de Irlanda, a contar su experiencia de cómo habían logrado negociar con las guerrillas y con los diferentes movimientos insurgentes que había en sus países, ¿no? Fueron 3 días en Madrid y fue impresionante escucharles discutir sobre lo que importaba, ¿no? Pero dentro de esta gran mesa, que estábamos además en un sitio estos impresionantes de Madrid, una mesa gigantesca, ¿no? Habiendo mujeres. Eran 12 negociadores de paz
y 12-2, y ya me parecía la leche, porque realmente hay muy pocas mujeres que puedan llegar a ser ellas las negociadoras principales, ¿no? Una de ellas era Teresita Deles, de Filipinas, y otra mujer era Betty Bigombe de Uganda. Y era la cosa que más me chocó y me gustó, ¿no? A la vez es las diferentes posturas que se daban en la mesa, ¿no? Y en el caso de ellas dos sí coincidían, y además es que eran las únicas que lo decían, hablaban todo el rato de ponerse en la piel del otro. O sea, todos estaban hablando, no, porque claro, que si la estrategia del palo y la zanahoria, que si no sé qué, que si tienes que hacer no sé qué, no sé cuál. Y ellas insistían todo el rato, no, es que tú tienes que ponerte en la piel del otro. Y entender que el otro tiene que tener alguna razón para hacer lo que está haciendo. O sea, que yo no me levanto en la mañana y quiero matar, y me encantaba porque me veía a mí misma. O sea, yo no me levanto por la mañana, cojo el hacha y mato a mi vecino porque me cae mal o porque pertenece a no sé qué tribu, ¿no? O sea, pues algo más habrá, digo yo. Esa idea del otro tiene razones para hacer lo que está haciendo y el reconocimiento del otro. Y era curioso, en una mesa de 12 personas, que las dos únicas mujeres insistan todo el rato en eso, mientras que el resto de ponentes, que eran hombres, no lo decían, pues para mí es significativo. Pero las mujeres nunca están ahí. Es triste decirlo, pero es que es así. Las mujeres muy rara vez llegan a ser negociadores principales dentro de un conflicto. Es algo difícil, es muy difícil, por ejemplo, que dentro de esta cultura hiper mega macho que son los conflictos armados y que son la violencia, los grupos armados, se reconozca a una mujer la legitimidad para negociar. Genera problemas. Y es así. Pero muy pocas veces son las mujeres. Las mujeres, sin embargo, están súper presentes en los movimientos de base. Son las mujeres las que se encargan de agitar a la comunidad para pedir que las cosas cambien, para pedir que la gente se negocie, para pedir que la gente esté ahí. Son mayoritariamente las mujeres que están ahí presentes. Y hay una ausencia de debate de género en la mesa de negociación y en los acuerdos de paz. Si tú coges un acuerdo de paz al uso y lo lees, la palabra mujer no aparece por ninguna parte. O sea, se nos trata a todos igual, todos somos igual. Y hay algunos que sí que tienen una gran carga de género. Por ejemplo, uno de los acuerdos que se logró en Darfur tenía una gran carga de género porque las negociadoras, el grupo de apoyo tenían a las noruegas allí, que se dieron cuenta de la cagada que habían hecho antes en el acuerdo previo que habían hecho en Sudán, y dijeron, por favor, somos noruegas, aquí hay que presionar para meter contenido de género. Lo que pasa es que, no sé si, yo soy de las personas que no se alegran cuando se firman acuerdos de paz, porque digo, ¿para qué? Si total es un cacho de papel que ahí va a quedar, nada de lo que está en ese acuerdo de paz normalmente se llega a materializar, y por desgracia pocas veces contribuye a que haya un cambio social. Y si me pongo muy cínica me lo puedes decir, me está mirando como diciendo, te estás poniendo muy cínica. Sí, tú. Bueno, y pasamos por último, y ahí voy a ir un poco más rápido, me parece que me estoy liando mucho, pero la violencia de género y la violencia sexual. Y aquí, sí, tú. No. Bueno, la violencia de género y la violencia sexual. Clara diferencia entre las dos, pero sobre todo aquí quiero hablar de la imagen que tenemos sobre ella, ¿no? Sobre la violencia sexual en las guerras. Y me parece muy loable que se haya logrado hablar siquiera de que la violencia sexual tiene lugar, porque la violencia sexual no es algo que pasa en las guerras de ahora, es en las guerras de siempre. O sea, las mujeres han sido violadas y siento decir que los hombres también. Lo que pasa es que los hombres no lo han dicho. Pero la violencia sexual es una cosa realmente ampliamente utilizada, ¿no? Esta es una definición muy grande que da de la violencia sexual y es de UNICEF. Y la he cogido precisamente porque me chocó que decía, tanto históricamente como en la actualidad, el término se utiliza principalmente como una forma de poner de relieve la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas. Son víctimas de la discriminación porque son mujeres. La mujer como víctima porque hay una discriminación y entonces la mujer va a ser la víctima de la violencia sexual. Esto contribuye a una imagen muy clara. Víctima y victimario. La mujer no es un victimario, la mujer es una víctima siempre. Y parece que nos cuesta verlo, ¿no? Nos cuesta ver a la mujer como capaz de ejercer violencia. O quizás al hombre como una víctima de una violencia sexual. Tanto en la guerra como en la paz. Hay una idea de indefensión de la mujer, de esa pasividad que se reafirma en esa idea de víctima, ¿no? O sea, es víctima porque la pobre es que no podía hacer nada, mientras que en el caso de los hombres hay una reafirmación de esa idea de masculinidad hegemónica y del patriarcado que dice que un hombre puede dominar a la mujer y por lo tanto es capaz de penetrar su cuerpo.
Hay una idea de que la mujer necesita protección, porque ella sola no se puede proteger, y hay una idea del control y opresión de la mujer ejercida por el hombre. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Pese a que se ve así, lo realmente triste es que no hay un abordaje de la violencia sexual como algo muchísimo más complejo de lo que es. Las víctimas, y esto fue una cosa que salió conversando con Sara antes de hacer la charla, ¿no? Un día que nos juntamos, la víctima no es una víctima, la víctima es un superviviente. Tú no puedes ver a una persona como algo indefenso, porque la idea de víctima, la etiqueta de víctima tiene un peso muy fuerte, y está bien que la persona sepa que como víctima tiene unos derechos, o que como víctima puede hacer, pero la víctima es como un peso muy grande, ¿no? Y cuando a una mujer le pones el peso de víctima parece que no puede ser otra cosa más, ¿no? Y una persona aparte de víctima pues es otras cosas, muchas cosas más, una persona que ha sabido sobreponer y ha sabido sobrevivir a una violencia muy fuerte, con lo cual esta imagen de víctima tan extendida pues no deja de ser un problema al final para la mujer para poder sobreponerse al hecho violento. Esta idea de víctima-victimario que se olvida que el hombre a veces es agredido y es agresor. Y dentro de los conflictos armados es algo muy común. Hay mucha gente por ejemplo, si piensas en los niños soldados, ¿no? Niños soldados obligados a hacer auténticas atrocidades, incluso de drogados, y matan a alguien o matan a la gente de su propia familia. Claro, son victimarios, sí, son personas que han agredido, sí, pero ¿en qué condiciones, en qué situación, no? Hombres que son obligados a violar mujeres a punta de pistola, o hombres que son obligados a violar a otros hombres a punta de pistola, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un victimario, cuando estamos hablando de una víctima, estamos hablando de una víctima o de un victimario, eso no está claro. La violencia sexual, por otra parte, no es una cosa indiscriminada. Los grupos normalmente no violan a las mujeres, no violan a las mujeres del otro, no violan a sus mujeres, y además hay una imaginería de nuestras mujeres son estupendas, maravillosas, buenas madres, y las otras son unas zorras, putas, y hay que matarlas a todas, hay que matarlas. Esta imagen de al que se viola, a la mujer que se viola o al hombre que se viola es un enemigo o un traidor. Y dentro del propio, si estás violando a alguien de tu propio grupo es porque es un traidor y le tienes que demostrar que es un traidor. Con lo cual hay una violencia sexual de muchos contrarios, muchísimo más extendida de lo que pensaba, porque estuve documentándome y he leído un artículo sobre un estudio que hizo la John Hopkins con una universidad de Kampala, en Uganda. Hicieron un estudio en refugiados congoleses en la ciudad de Kampala, en Uganda. Desconozco cómo lograron que estos hombres dijeran que habían sido violados, porque es muy difícil que un hombre en una sociedad tan machista como la nuestra, incluso, ¿no? Que un hombre sea capaz de reconocer que ha sido violado es muy, muy difícil. Pero el dato era que 2 de cada 3 es espeluznante. O sea, no estamos hablando de casos aislados de te tocó la China, no. 2 de cada 3. Y dentro de violencia sexual no estamos hablando solo de violencia de violaciones sexuales al uso de penetración y demás, sino de auténticas barbaridades que no sé si reproducen. O sea, de colgar piedras de los testículos, arrancar testículos de cuajo y muchísimas cosas más, no exclusivamente esto. Y la violencia sexual, al fin y al cabo, se utiliza como una afirmación del vínculo entre militares y insurgentes. Y esta es una de las cosas que dices, bueno, ¿por qué hay esta proliferación de la violencia sexual durante los conflictos armados? ¿Por qué se utiliza? Se utiliza como una manera también de reafirmar yo pertenezco. Yo no me voy a rajar, yo soy de los huesos. Incluso cuando hay una duda de si pertenezco, voy a demostrar, siendo el más bestia del grupo, voy a demostrar que pertenezco a este grupo, que soy capaz de hacer lo mismo que hacéis vosotros. Cuando hay una duda sobre tu identidad, sobre tu propia identidad, tanto étnica como sexual, tienes que demostrar a los demás que eres capaz de ser igual de bestia. Hay una cosificación, una reificación y una feminización del enemigo. Las mujeres son violadas porque son mujeres, y el hombre que viola a otro hombre dentro de un contexto armado no se siente menos hombre, sino que siente que está humillando a otro hombre convirtiéndole en una mujer, y no pone en cuestión en ningún momento su heterosexualidad, que para mí es una cosa chocante, ¿no? La manera de relacionarme contigo es decir, bueno, yo soy súper hetero y a este le voy a violar porque es un hombre o es una cosa. Entonces, no es un hombre, es una cosa o es una mujer, entonces lo voy a violar. Es un mensaje al enemigo, es un mensaje: viola a tus mujeres, no eres capaz de defenderlas, eres inferior. Y es una reivindicación de esta masculinidad hegemónica.
de esta capacidad de ejercer violencia, de control sobre el otro. Y sirve, sobre todo, y es una de las cosas más entendidas, sirve para desvertebrar a una comunidad. Si tú en una comunidad violas a todas las mujeres y hay un sentimiento, sobre todo en las sociedades donde hay una pertenencia a una comunidad tribal, nacional, X, el violar a las mujeres significa que esas mujeres ya probablemente parirán hijos mestizos, y eso antes a lo mejor no era ningún problema, pero durante el conflicto armado pasa así. Entonces es una manera de que la sociedad se diluya, se desvertebre por esa incapacidad y esa frustración que genera no poder también proteger al otro. Y actuaciones que refuerzan o debilitan la desigualdad. Para mí, el hecho de que se utilice la violación de los derechos de las mujeres como una razón para ir a la guerra o invadir un país, me parece que contribuye bastante poco a que la desigualdad acabe, puesto que la violencia, como he explicado antes, bajo mi punto de vista, la violencia armada solo contribuye a que la desigualdad de género aumente. El incremento de la toma de conciencia sobre la incidencia de la violencia sexual en contextos de conflicto es muy positivo. Creo que es algo que antes no se pensaba en ello y ahora está en boca de todos y es algo positivo que la gente lo vea, pero tiene que haber una extensión de las actuaciones de apoyo a las víctimas y supervivientes de la violencia sexual, y hay una incapacidad para prevenir o incluir al conjunto de víctimas. Cuando se ha hablado antes de la violencia sexual contra hombres, este mismo estudio refleja que al menos alrededor de 30 guerras que se habían estudiado, había datos que al menos en 25 se había producido violencia sexual contra hombres. De todos los países que actualmente están en conflicto, al menos más o menos la mitad o un poquito más de la mitad, las leyes no contemplan que un hombre pueda ser objeto de violencia sexual. Es decir, la ley estipula si es cuando existe y condena la violencia sexual, se estipula que es a mujeres y no se entiende que un hombre puede ser víctima, con lo cual un hombre no puede ir a denunciar me han violado porque eso no se estipula como un delito dentro de esa ley. Con lo cual hay una desprotección muy grande y ahí yo creo que hay un trabajo para el mundo y para los feministas en concreto, porque bastante lucha hemos dado ya para que la violencia sexual sea considerada como para que ahora podemos decir que la violencia sexual de todos, ¿no? y que la gente tenga derecho a poder por lo menos denunciar que esa situación se ha dado, aunque realmente toda esta idea de la masculinidad hegemónica hace muy difícil que un hombre pueda decir me han violado. Y luego, por último, una paradoja, que a mayor concienciación sobre inequidad de género, mayor reivindicación de derechos y un aumento de los riesgos para los defensores de la igualdad. Es decir, que está muy bien decir a la gente usted tiene derechos, pero cuando tú no puedes ofrecer protección, una de las cosas que se da más a menudo, por ejemplo, en el caso de Uganda, ¿no? Es un país que espero poder visitar dentro de poco. En el caso de Uganda, las mujeres que sobrevivieron al conflicto y fueron desplazadas dentro de los años que permanecieron en desplazamiento, a través de las ONGs, muchas de estas mujeres, bueno, se empoderaron también personalmente, porque muchas de ellas les tocó trabajar y descubrieron que diciendo, bueno, yo aquí parto el bacalao y si traigo dinero en casa también tengo derecho a tomar decisiones. Se empoderó mucho a las mujeres, y uno de los grandes problemas que hay después de las guerras es que la violencia continúa para las mujeres. Mira, esa es otra de las razones por las que las mujeres mueren. O sea, la violencia se instituye dentro de la sociedad y hay muchísima violencia doméstica, muchísima más que antes. Hay una frustración muy grande por parte de los hombres de no haber podido hacer determinadas cosas, y retomar la vida es muy difícil después de un conflicto armado, no hay donde trabajar. Con lo cual esa incapacidad de poder hacer cosas, mientras que las mujeres se han convertido principalmente en las proveedoras. Las mujeres, cuando se han visto en unas situaciones así, normalmente las cosas que antes no les daba dinero, porque las hacían para dentro de la casa, las empiezan a hacer para afuera. Muchas mujeres empiezan a trabajar como sirvientas en casa de otras personas, y eso les reporta dinero, y eso supone que la carga de la familia la llevan ellas, con lo cual la mujer me ha demostrado que ni le hago falta, con lo cual le voy a demostrar que sí que le hago falta y que encima le voy a dar leña al mono. La violencia doméstica es una cosa, en el caso de Nigeria, por ejemplo, después del conflicto armado, cuando terminó, se dispararon los niveles de violencia doméstica en los hogares. Hay una normalización de la violencia y hay mucha frustración contenida por parte de los hombres, y no hay unas correctas estrategias de apoyo, porque no se reconoce. Esto sí que todavía se sigue viendo que no es un problema, y es muy difícil de abordarlo también, porque son sociedades que además ven como normal, las mujeres ven como normal ser agredidas por sus parejas, con lo cual es muy difícil. Muchas gracias. He terminado. He visto gente cabecear, se ve todo. No
no sé si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud, algo de no estoy de acuerdo. No sé. ¿Algo que queréis que explique más o...? Voy por esta foto que me encanta. No, a mí me gusta mucho. A mí me gusta, me pasa muy bien. No, porque, quiero decir, porque cuando habías apuntado antes también lo de la frustración, ¿no? Esa falta también muchas veces de la propia institución de llegar a ser consciente que el hombre dentro de esa hegemonía no le da sitio para plantearse cómo y de qué manera afrontar ser el otro, ¿no? Y luego, claro, si le mezclas ya alcoholismo, frustración, paro, falta de trabajo, tal, bueno, es que llega a ser un poco hasta normal, ¿no? La violencia doméstica. Es que llega a un punto de que dices, es que no le has enseñado otra cosa, nada más que ser violento. Sí, si realmente no sabes cómo... Y sobre todo que está condicionado y tiene ese rol muy marcado. Igual que las mujeres a lo mejor en ese momento, no sé, yo creo que hasta cierto punto sí que siente, yo creo que sí que debe haber un sentimiento de pérdidas en, por ejemplo, sociedades en las que las mujeres no participan del trabajo fuera de la casa. Que en el caso de África eso no pasa, o sea, las mujeres están trabajando todo el día, yo alucinaba en colores, cada vez que he estado en algún país en África tengo que trabajar mujeres. Pero en esas sociedades en las que la mujer no trabaja, yo creo que algunas mujeres sí que pueden vivir como pérdida el hecho de tener ahora como incluso como una afrenta tener que perder ese estatus de no trabajadora y de que a mí que me mantenga porque es lo que me toca a mí y tener que ponerse a trabajar también puede ser que tenga ese sentimiento de pérdida, pero sin embargo no hay esa, bueno, si en un momento lo tengo que hacer porque la casa se viene abajo y la única que puede trabajar soy yo porque sé fregar suelos o porque si no lo voy a hacer porque soy mujer y me toca dentro de la tal, al final te acabas convirtiendo en la persona que dirige la casa, ¿no? Y la persona que trae el dinero a la casa, pero el hombre que está ahí no va a entrar a decir, bueno, pues a lo mejor si mi mujer está afuera, a mí lo que me toca es ponerme a limpiar y a cuidar a los hijos. Para mí eso es lo... ¿Por qué hay tanto problema para que el hombre... O sea, que realmente es tan fuerte la hegemonía que hay tanto problema para decir, bueno, pues es que a lo mejor a mí me toca hacer esto otro. Y no pasa nada y no se acaba el mundo. Pero no pasa. O sea, no hay ese cambio. La mujer acapara espacio, pero que encima no se quita el otro, porque no es que se sigue cuando el que ocupaba y encima para adelante. Así que no sé. Y hay una regresión en el sentido de que eso genera, al hombre le genera una inseguridad, ¿no? Y la violencia es mayor contra las mujeres. Porque de repente siente que no tiene ninguna capacidad de imponerse y porque se puede convertir fácilmente en el hazmerreír. Porque el rollo comunitario es muy, muy duro, ¿no? Cuando tú sientes que no cumples y que encima todos lo están viendo. Intenta cambiar entonces. Ya, no es tan fácil. Bueno, lo que planteaste, yo soy de uno de los países que nombraste y es muy complejo, pero entre las muchas cosas que me quedaron sonando estaba pensando recordé cuando alguna vez una mujer que hacía parte de estos colectivos combatientes del ELN decía que estaba ahí por ideales, en estas reuniones que tú dices, decía una cosa muy fuerte porque nosotros después en algunos procesos de desmovilización, que es una guerra que no acaba, salimos al mundo laboral, pero yo sé hacer armas, yo sé tirar pero a mí nadie me va a valorar eso. Eso es lo que yo sé hacer, y eso es lo que yo he aprendido en la vida, hacer bombas, hacer los que, ¿sí? ¿Qué voy a hacer fuera del conflicto? ¿Sí? Sí. Que yo estoy de acuerdo contigo que está recontrademostrado que no lo resuelve, pero en esta cosa de que las mujeres luego cómo rehacen su vida también, que tampoco quieren, o sea, ni lo uno ni lo otro, Para las mujeres que han participado de la lucha armada es realmente complejo volverse a reinsertar. Porque sobre todo cuando han hecho lucha armada directa, porque como te digo hay muchas mujeres formando parte de la retaguardia, pero cuando han sido las personas... Los roles son iguales adentro de la guerrilla igual. Cuando han empuñado armas y la posibilidad de volver a tu mundo normal, si para un hombre es complicado, para una mujer más. Porque precisamente por esa imagen de que la mujer no ejerce violencia.
O sea, se condena muchísimo más ese rol que ha jugado la mujer, mientras que un hombre, pues eso, se parece normal. Entonces una mujer que ha sido violenta, que ha matado, y te diría que en el caso de las mujeres cuando se insertan dentro de grupos armados muchas veces llegan a ser muchísimo más violentas que los hombres por el hecho de informar a sus congéneres militares o insurgentes que son tan válidas como ella, muchas veces han sido muchísimo más agresivas de lo que un hombre puede llegar a ser, solo por demostrar que pueden hacerlo, eso y más. Con lo cual, apearse y deconstruir, sobre todo para mí es deconstruir esa cabeza, ¿no? Yo cuando he hablado con gente, con militares o cuando he hablado con gente que estaba en guerrillas, me chocaba mucho eso, ¿no? Por mucho que hubiera una voluntad racional, ¿no? De decir, bueno, yo ahora quiero construir la paz en mi país o quiero contribuir a la paz en mi país, faltaba por deconstruir muchas cosas, faltaba por deconstruir. Y negaciones, ¿no? Negación de lo evidente, negación de cómo aceptas que tú has sido capaz de matar a otro y cómo te insertas con esa memoria en la sociedad y cómo te sitúas, cómo te ves a ti mismo, cómo te ven los otros. Sobre todo cuando has participado, cuando eres del ejército a lo mejor no es tan complicado, pero cuando has participado en grupos insurgentes sí que es mucho más complicado. Es decir, ¿cómo me ve el otro? Todo el mundo sabe quién soy porque la comunidad es pequeña y cómo me ve el otro. Es muchísimo más complicado. A mí me ha encantado, lo que pasa es que, y me encantaría poder darte, ¿sabes? Pero es que es como que necesito posarlo mucho, ¿sabes? Estoy como muy conmocionada con muchas cosas que ya sé, pero para mí lo has puesto como todo en el tablero, ¿sabes? Y de hecho venía como con muchas dudas que en conversaciones con amigas y con amigos pues me han surgido muchas veces, pero ahora mismo tengo la sensación que las tengo claras, o sea, que de alguna manera las he colocado, pero tampoco lo sé. Igual me voy y digo, a ver, pero esto cómo era, ¿sabes? Porque estoy como un poco posando toda la historia. A mí algo de lo que me ha motivado para venir aquí, una de esas cuestiones que en mis conversaciones solían aparecer, es el tema de la violencia sexual, ¿no? Porque, ¿qué es eso? Creo que lo tengo colocado, pero yo te lo planteo, ¿no? Es como cuando tú dices, yo no sé qué es lo que lleva a una persona a una mañana a coger un hacha, coger una escopeta, coger tal y atacar al vecino. A mí me cuesta mucho, pero en un momento dado sí puedo verme en eso, ¿vale? En un momento dado sí puedo verme defendiendo lo mío o lo que yo entiendo como mío o defendiendo, yo qué sé. Ostras, soy incapaz de entender qué es lo que te lleva a utilizar el sexo como un arma. Y es algo que me deja, o sea, no sé, o sea, creo que sé de dónde sale, pero aún así, aún racionalmente sabiendo de dónde sale, de la hegemonía, del patriarcado, es que luego, o sea, me parece algo tan brutal, sea ejercido contra un hombre o contra una mujer, ¿no? Que eso es algo que no acabo de colocar. Pero precisamente por eso... ¿De dónde sale esa pulsión? No sé si es que no sé de dónde sale. Claro, pero precisamente por eso es un gran arma. O sea, por ese impacto que tiene tan fuerte en la sociedad. O sea, y por lo que cuesta entenderlo, pero es muy extendido y choca decir, bueno, pues es así, es muy extendido y es real, está ahí. Y además es una arma mortífera sin matar, o sea, mata gente en vida. Entonces, las secuelas que dejas enorme, el daño que inflige en el otro es enorme y tú te tienes que poner en la mentalidad de personas que no ven personas en el otro. Tú para generar violencia de ese extremo a otro ser humano, no le ves como un ser humano. Porque si te pasa, yo siempre digo, pienso, ¿no? Si te pasa a pensar que estás matando, es un ser humano que se toma un café en las mañanas, que tiene probablemente una hija o un padre no sé qué, tú no te vas a poner, y cuando el enemigo es el enemigo, el enemigo no es una persona. Ese es el problema de las guerras, cuando una persona cuando finalmente alguien se sienta a negociar, ve a la persona. Y cuando te sientas a negociar, cuando la guerra está en esa efervescencia y sobre todo tú has sufrido violencia, si tú has sufrido violencia y te pones y te dan un arma y lo que te han pasado a ti es horroroso, tu capacidad para ver al otro como persona es limitada y hay gente que lo hace. O sea, yo por ejemplo, a mí me choca muchísimo víctimas, por ejemplo, que me encanta verlo, víctimas, personas que han sido víctimas de ETA y que son capaces de hablar con gente de la Armada entendiendo a esa persona.
y sin ánimo de venganza. Pero no creo que todo el mundo seamos capaces de hacerlo. Me parece maravilloso que el ser humano sea capaz de hacer ese proceso, pero requiere un proceso. Y en caliente, ese proceso, cuando tú recibes violencia, lo normal es, o sea, sobre todo cuando te sientes indefenso, ¿no? O sea, la violencia, cuando se habla de la violencia es innata al ser humano, no es innato. Lo que es innato es defenderte. O sea, tú cuando sientes tu vida peligrar, te defiendes. Otra cosa ya es la maquinaria que envuelve en las guerras. Eso es muy racional. No existe la irracionalidad en los conflictos armados. A mí no me consta. Me niego a creer hasta la violencia sexual. Es puramente racional. Aunque en ese momento de ese fragor, no. Eso está construido. Hay una estrategia y la estrategia es esta, porque eso hace daño. Se sabe. Entonces, para mí no es irracional. Sobre todo para mí es importante que se sepa que no es irracional. Porque lo irracional es pensar, bueno, que somos todos aquí loquicos. No somos locos. La gente es gente normal hasta que hace lo que hace. Y nos puede pasar a cualquiera. Yo también dices, bueno, yo todo sería capaz, no sé, pero o sea, si me viene alguien y me planta un bofetón, te juro que se lo voy a devolver, o sea, probablemente. Bueno, no, me quedaría así, ¿no? Pero vamos, que la reacción de defenderse sí que yo creo que es innata a cualquier ser, ya no ser humano. Los animales se defienden, las plantas se defienden, pero lo que no es el trajinar, o sea, el rollo de voy a hacerlo no sé cómo. Eso ningún animal lo hace, con lo cual yo, como animal que soy, no considero que sea innato, pero bueno, hay personas que pueden disentir de esta idea. Ya por último, no sé si más que intervenir, recojo recojo como muy especial la parte que has nombrado para esto y para casi cualquier cosa, ¿no? Cuando eres víctima de lo que sea, parece que eres solo, que ya toda tu totalidad es ser víctima. A mí de alguna manera, y sobre todo cuando se habla de la violencia sexual y demás, yo no sé cómo hacerlo porque a mí me aterroriza, pero a veces me apetecería decir, como, no pasa nada, es que pienso, o sea, como que está tan estigmatizado también, es como de, si te han violado, más allá del dolor que sufriste en ese momento, además acarreas un montón de cosas que también son construcciones, ¿no? Creo yo, vamos, que me gustaría como decir, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Pasa que sí pasa, pero no pasa, o sea, no me condiciona en mi vida. Eso es, y es como, para mí es como muy difícil explicarlo y a veces cuando lo hablo parece que soy una burra, porque, ¿sabes? Me dicen, ¿cómo no pasa nada? A ver, que a mí me aterroriza y que sí que pasa, pero que me gustaría poder decir, pues ni eres menos persona, ni han mancillado tu honor, ni han roto el honor de tu familia, y esa construcción me parece terrorífica y es lo que hace que como víctima seas solo eso, no puedas ser nada más o tienes que pasar unos procesos y si no, y si resulta que me recupero en 2 meses, soy peor persona porque soy menos víctima. No, pero claro, pero que eso entra dentro también de la reconversión de las parias. Por ejemplo, ella me comentaba muchas historias, ¿no? De cómo muchas de esas mujeres violadas por el enemigo se las expulsa de su propia comunidad, se las convierte en auténticas parias y luego ya se han tenido que dar cuenta que como si quieren expulsando a todas las violadas se quedan sin mujeres en la comunidad, ¿sabes? Entonces, es también un poco esa reconversión. El victimario hacia la mujer no solamente es la agresión sexual al uso, sino que te condiciona de una manera que directamente se te tatúa a fuego, que ya te tienes que llevar como la letra escarlata y de ahí ya te tienes que convertir en la paria social. Y eso es una construcción social, igual que el género, que nos han inculcado de tal manera. Por ejemplo, el libro ese de Teoría Quincón es brutal porque te explica exactamente, es una mujer que ha sido violada, que no tiene ningún tipo de problema y no, evidentemente, claro, pero que quiere seguir con su vida adelante. Y de todo esto venía cuando estuvimos en casa hablando de esto, ¿no? En realidad yo no soy una víctima, soy una superviviente porque estoy viva. Por lo tanto, yo he sobrevivido a mis propias circunstancias. Y si seguimos hablando de víctimas de violencia de género, nosotras mismas con el lenguaje perpetuamos el sistema y perpetuamos también la idea preconcebida que tenemos de todo ello. Y seguimos generando parias, porque las señoras o las mujeres que sufren violencia de género o violencia doméstica o violencia machista, como queramos llamarlo, siguen estando excluidas, las seguimos apartando, seguimos poniendo a los hombres una cantidad de metros determinados para que se aparten de ellas porque siguen siendo
personas a las que tenemos que guardar, por lo tanto las seguimos poniendo un yugo a nivel legal, institucional y jurídico. Entonces seguimos convirtiéndonos en propias parias de nuestra propia realidad, porque al sistema yo creo que al fin de cuentas hasta le interesa más seguir perpetuando el concepto de paria y la victimización de la mujer, porque sale mucho más barato que hacer un psicoanálisis y educar al hombre desde niño a no violar. O sea, quiero decir, es que el sistema, al Estado le sale más barato. Yo a esa conclusión he llegado, porque si no otra no me entra a la cabeza. Porque sale más barato, porque si no, no entiendo el porqué. De todas formas, también hay que poner en valor en ese sentido las relaciones de solidaridad que surgen en torno a esto, ¿no? Cuando la violencia, se me viene a la cabeza Congo, no sé si Kadia Sousa, la chica a la que han dado ahora el príncipe de Asturias, tuve la suerte de conocerla en Barcelona, y la labor que ha hecho ella y otras compañeras a la hora de denunciar la violencia sexual dentro de la comunidad en la que vivían y ponerlo delante de los ojos de la comunidad, ponerlo delante de los ojos de las instituciones y decir qué vais a hacer con esto, y el gran impacto que han tenido de cara a estas comunidades para que estas mujeres no sean apartadas, sino que sean acogidas, que es lo que tiene que pasar realmente, ¿no? Encima bastante tienes con que te ha pasado como que encima te expulsen, ¿no? Y encima te ahí como condenada a no recibir nada y a estar expulsada de la comunidad, que al fin y al cabo la necesitas para sobrevivir, ¿no? Y el hecho de que la gente diga, bueno, ¿hasta qué hemos llegado? ¿Qué es esto? Y eso, pues por desgracia, surgen de cosas muy duras, pero también hay una posibilidad de cambiar las cosas, y mira, desde ahí sí que siento que eso sí que genera un cambio social, un cambio en los roles, o un cambio en la visión de la mujer más fuerte que esa idea de la mujer saliendo al mundo público del trabajo y demás. Sí, en ese sentido, bueno, yo he estudiado un poco más la paz y la mujer como constructora de paz en Colombia. Entonces sí que se puede ver, por ejemplo, en los movimientos de base de mujeres, como ellas no se ven como víctimas, sino que quieren ser portavoces, quieren que su voz se escuche, no quieren que se les considere víctimas porque eso las revictimiza. Entonces sí es bien importante, o sea... Sí. Además es que en Colombia tenéis movimientos de paz, todos los que... Sí. Yo no sé si hay personas que no pertenecen a un movimiento por la paz en Colombia, hay miles, o sea, es alucinante, ¿no? De una sociedad civil muy organizada. Sí, pero más que todo en los territorios donde el conflicto armado es muy fuerte, porque en otros, por ejemplo, en otros lugares donde no se vive tan fuerte el conflicto, o sea, la gente ni siquiera conoce estos movimientos. Pues es lo mismo, yo por ejemplo con el conflicto de Colombia soy familiar, pero no tanto, o sea, no tanto como para conocer toda la historia, pero por ejemplo en el caso del Perú, sí que en ese caso, por ejemplo, para mí sí que era muy hiriente, ¿no? Porque mientras lo que pasaba, y pasa lo mismo en Colombia, mientras lo que pasa en Ayacucho es que matan a 4 indios y a 4 indias, y en Lima no nos pasa nada, pues no pasa nada. Sí, total, lo que matan es lo que sobra de esta sociedad, y todos matan porque son insurgentes entre ellos y no se entiende esta gente, sabes que es poco desarrollada. Pero cuando llegan y me ponen un pepino en el centro de Lima y salta por los aires uno de los edificios principales en el barrio Pituco de Miraflores, pues entonces ya sí. Entonces ya entramos a saco en las comunidades y prendemos fuego a quien entre, ¿no? Y sí, hay un distanciamiento entre, pero aún así el movimiento por la paz en Colombia, por ejemplo, si miro, claro que es un conflicto armado muchísimo más prolongado en el tiempo que fue en el caso de Sendero Luminoso en Perú, pero sí que veo una sociedad civil muchísimo más organizada y mucho más en pro de la paz que desde luego la que yo me encontré en Perú. Desde el movimiento por la paz en Perú no fue tan. Sí, de hecho dicen que, o sea, es más importante el trabajo que las mujeres y que la sociedad civil hace en las comunidades que lo que se está haciendo, por ejemplo, en La Habana con el proceso de paz que hay en este momento. Claro, son dos niveles diferentes de paz, sí, porque una cosa es construir la paz desde arriba, otra cosa es construir la paz desde abajo. Y tú le puedes decir a la gente cómo tiene que hacer las cosas, pero si la gente no lo siente así, te da igual. Con lo cual, al fin y al cabo, las comunidades de base son las que realmente tienen la posibilidad de cambiar la realidad, ¿no? Otro se firmará y, como he dicho, los acuerdos de paz se firman y no sirven para mucho. ¿Me miras a mí? No. Tío, me va a echar. No, estoy escuchando. No. Que al fin y al cabo los acuerdos firmados muchas veces no cambian la realidad, o prácticamente muy pocas cosas se ponen al fin y al cabo a funcionar, o sí los primeros años mientras entran fondos, pero después muy difícilmente. No sé. Yo espero, en Colombia están abordando el tema de tierras, y me encantaría saber que están discutiendo en La Habana con el tema de tierras, pero mientras no haya terratenientes en esa mesa me parece que lo que
O sea, si la parte principal no está, o sea, si los que tienen las tierras no están diciendo nada encima, si están calladitos, que bastante la que liaron con las elecciones, si no están ahí y nadie, lo que van a hacer es bailar la patada en la mesa. Una vez que se acuerde todo, patada en la mesa y esto, aquí no pasa nada porque al fin y al cabo quien tiene las tierras soy yo. Y son quienes controlan la política, al fin y al cabo. Es que yo me deprimo. Con el tema de las negociaciones de paz me resulta muy deprimente. Porque a veces es quién está y quién no está. Y si están representados todos los actores o no. Y quién forma parte de esas negociaciones y quién no. Y los que no están, de qué manera se han abierto cauces o no para que la sociedad civil participe. Están los que tienen que negociar, los que están ahí, da igual lo que digan, porque al final se va a hacer lo que es muy frustrante. Para mí es muy frustrante. No sé. Sí. Una cosa que a mí me ocurre que igual, no sé, pero que igual en circunstancias así de conflicto bélico, como que la violencia sexual como que se la ve dotada un poco de impunidad, ¿no? O sea, como que es como más fácil para las personas violar en un contexto bélico que en general. En una situación Es que son personas que en una situación normal no violarían. O sea, para mí, ese paralelismo entre, no sé, violencia o violación del día a día, o sea, si pensamos en la violación del día a día, normalmente cuando se cometen en contexto de paz, muy rara vez es un pirao que se dedica a violar, normalmente se cometen por familiares, amigos, gente que conocías. Sí, claro, eso está ahí. O sea, es lo que decía, bueno, vamos a hacer un programa para enseñar a los niños de pequeñín, no vas a violar, porque si en algún momento un hombre piensa que eso lo puede hacer, porque nunca le han dicho eso no se puede hacer, o no le han enseñado suficiente, no sé cómo alguien puede llegar a hacerlo en una. Pero en el caso de la violencia armada es por lo que te decía, o sea, no es solo el hecho de violar a una mujer de una manera aislada, violamos a todas las mujeres del enemigo que podamos porque eso tiene un impacto, entonces es algo deliberado y no pasa, no, tiene un fin, está estructurado. Muchas veces incluso en el caso de Yugoslavia, por ejemplo, era una política sistemática, estaba así dicho, o sea, a esto hay que hacerlo. En el caso de lo que pasó en la Guerra Civil Española, seguramente que también, o sea, había una política de violaciones y bastante poco se sabe. Calculo que sería bastante más común de lo que se dice. Y esa violencia es común, y lo que he explicado un poco, ¿no? Esa violencia sirve para decir al otro que yo pertenezco y que soy leal al grupo armado o al ejército. Es un mensaje al enemigo, es decirle, usted no sirve para proteger a los suyos y mucho menos a sus mujeres, y sus mujeres son todas unas zorras y las nuestras son todas estupendas, y creamos grupo, creamos cohesión en la barbarie. Y es un mensaje para el enemigo y es un mensaje para los míos, para decirles yo formo parte. Con lo cual la violencia la violación sexual es bastante extendida. Pues es una estrategia de guerra, es un arma de guerra, como hemos hablado, muy eficiente. O sea, el impacto que tiene en la sociedad es muy grande, para la persona que lo sufre y para los que lo ven. Sí. No sé si habrá un paralelismo entre la capacidad de violar o la idea de violar de una persona en el día a día y en una sociedad pacífica y una sociedad violenta. Yo creo que la violencia hace que eso sea más posible. Estar en un contexto en el que la protección también es menor, ¿no? O sea, tú tienes un arma, no vas por la calle, o sea, tienes un arma que te da las posibilidades de hacer muchas cosas y una de ellas es si tuvieras que utilizar tus brazos a lo mejor no tienes tanta fuerza, pero con un arma en la mano puedes hacer lo que te dé la gana. Bueno, niña. Mamá, tú no me cortes. Mira, ¿te puedes creer? La contraponente. ¿Te puedes creer? Acabé una ponencia porque tu madre te corta. O sea, bueno, vale, me quiero ir a tomar un café, taza todo. Bueno, pues nada, pues me lo ha dicho mi madre y yo termino, ¿eh? Muchas gracias a todos por haber venido y...